Hoy quiero hablarte de una patología que afecta frecuentemente a las mujeres en edad sexual reproductiva, el síndrome del ovario poliquístico. En mi práctica clínica y específicamente en el área de ecografía, veo muchas pacientes diariamente con la indicación clínica de descartar un síndrome de ovario poliquístico. Por eso he creído que es importante hablar de este tema y definir cuál es el papel de la radiología en el diagnóstico de esta condición. Hablaremos de la definición, de los signos y de los síntomas, tocaremos también algo de la fisiopatología y nos centraremos concretamente en el papel de la ecografía, ya sea transabdominal o transvaginal, en el diagnóstico concreto de esta morfología de los ovarios, como son los ovarios poliquísticos. Así que quédate hasta el final, porque al final del video te daré unos tips muy importantes sobre el diagnóstico y te daré unas recomendaciones sobre el tratamiento y el seguimiento terapéutico. Empecemos por definir qué es el síndrome del ovario poliquístico. El síndrome del ovario poliquístico es un trastorno endocrino que tiene repercusiones metabólicas y a su vez estas repercusiones metabólicas tienen un impacto en la salud reproductiva de la mujer, en su metabolismo y un efecto cosmético que vamos a hablar más adelante en los síntomas y los signos que produce esta enfermedad. A su vez, finalmente tiene un efecto psicológico. Entonces, como analizando todo el espectro de esta patología, es una alteración que inicialmente es endocrinológica. Cuando estemos hablando de la fisiopatología, vamos a hablar el papel de las hormonas, que es el sustrato, pues la etiología como tal de esta enfermedad. Pero vamos a ver cómo estas alteraciones endocrinas en las hormonas tienen una repercusión en el metabolismo del organismo y a su vez estas repercusiones metabólicas una repercusión en la salud reproductiva de la mujer, un efecto cosmético, vamos a hablar de eso en detalle en los síntomas, y finalmente un efecto psicológico que va a tener en la paciente. Entonces es una patología multifactorial que va a tener muchas repercusiones en el organismo de la mujer. En mi práctica ecográfica diaria, muchas pacientes llegan con la duda de si tienen un síndrome de ovario poliquístico, ya sea porque lo ha leído en internet o porque se lo ha contado una amiga o porque concretamente su médico le ha dicho que existe la posibilidad de que tenga un síndrome del ovario poliquístico. Y eso se convierte en el motivo de consulta por el que llegan a realizarse la ecografía ginecológica transabdominal o transvaginal. Más adelante vamos a explicar en qué momento, en qué situación concreta se indica una de estas dos vías de abordaje. Y llegan estas pacientes con esa inquietud: doctor, tengo la sospecha o creo que tengo un síndrome del ovario poliquístico. Yo siempre les explico, existen unos criterios para diagnosticar esta enfermedad, unos criterios que se llaman criterios del consenso de Rotterdam, que se hicieron en el año 2003 y que hasta el día de hoy son los más aceptados en todo el mundo. ¿En qué consisten esos criterios? Y estos criterios son los que te van a permitir definir, o a tu médico, tu ginecólogo, tu endocrinólogo o tu médico internista, si te está tratando un médico internista, definir si tienes o no un síndrome del ovario poliquístico. Entonces, lo primero es que son 3 criterios y para que se haga el diagnóstico debes cumplir al menos 2 de ellos. Entonces, el primero de ellos es la oligo o la anovulación. Oligoovulación o anoovulación. ¿En qué consiste esto? Resulta que en el síndrome del ovario poliquístico, una de las características de los criterios diagnósticos es que la paciente no ovula o ovula con una baja regularidad por debajo de lo que frecuentemente ovula una mujer. ¿Y esto en qué se traduce? En que va a tener ausencia de ciclos menstruales o van a estar espaciados e irregulares. Entonces, eso se llama oligomenorrea o amenorrea, cuando no llega completamente la menstruación, y oligomenorrea cuando se espacia o cuando es bastante irregular. Entonces, este sería el primer criterio diagnóstico de los criterios de Rotterdam. El segundo criterio es que la paciente concretamente tenga hiperandrogenismo. El hiperandrogenismo puede ser
clínico o bioquímico, o perdón, más bien, clínico y o bioquímico. Me explico. Hiperandrogenismo es que aunque las mujeres tienen niveles de andrógenos, que son las hormonas masculinas, tienen unos niveles de andrógenos también, estos deben estar en un rango normal. Si se elevan, la mujer empieza a presentar síntomas de hiperandrogenización o de virilización, que son pues, síntomas anormales en ella. Entonces, ¿cómo se manifiesta el hiperandrogenismo? Entonces, el hiperandrogenismo, cuando tiene manifestaciones clínicas, se manifiesta con el hirsutismo, que es el crecimiento de un vello con un patrón masculino, con la alopecia y con el acné. Y la alopecia concretamente con un patrón masculino. Y el tercer criterio, bueno, antes de pasar al tercer criterio está el criterio bioquímico. Algunas mujeres, aunque tienen elevado los niveles de testosterona libre y de otros andrógenos, que va a entrar a medir el endocrinólogo, hay veces las mujeres no tienen estos síntomas, no tienen acné, no tienen hirsutismo, no tienen alopecia con patrón masculino, pero sí tienen un hiperandrogenismo bioquímico. Entonces, por eso los criterios de Rotterdam en este segundo punto definen de que puede ser clínico y o bioquímico. Y bioquímico es, ¿qué quiere decir? Que cuando se toman los niveles séricos de andrógenos en sangre, la mujer tiene elevado la testosterona total o la testosterona libre, entre otros andrógenos que se evalúan en sangre. Y el tercer criterio, que es el que me compete más a mí, es el criterio ecográfico, en donde vemos unos ovarios con un aspecto poliquístico, que básicamente se define con unos ovarios que tengan más de 12 folículos en uno de ellos o que su volumen sea mayor a 10 centímetros cúbicos. La mayoría de las veces estos dos criterios se cumplen, es decir, son ovarios grandes y que tienen múltiples folículos o que son como pequeños quistecitos en su interior. Hay otros criterios ecográficos que es, por ejemplo, que estos folículos se distribuyan de una forma arrosariada o en collar o periféricos y que la parte central del ovario tenga una mayor ecogenicidad, que sea más brillante, tal como lo están viendo en la imagen de la derecha. Tal como lo estamos viendo aquí en la imagen de la derecha, es un ovario aumentado de tamaño, un ovario que tiene unos folículos periféricos arrosariados, que son más de 12 folículos en al menos de uno de los ovarios y que su región central es un poco más ecogénica. Pero soy claro, los criterios de Rotterdam solo indagan de que si los ovarios son mayor a 10 centímetros cúbicos en su volumen y o que tenga más de 12 folículos en al menos uno de ellos. Entonces esos serían los tres criterios. A ver, repasémoslos. Son la oligomenorrea o amenorrea, que es la ausencia de la ovulación, que se traduce en ciclos donde no llega el periodo menstrual o que es muy irregular. Segundo, el hiperandrogenismo, que puede ser clínico, manifestado por acné, hirsutismo o alopecia con patrón masculino, o que puede ser bioquímico, donde se toman unas pruebas de andrógenos en sangre y están elevados. Y el tercer criterio es el criterio ecográfico, donde los ovarios tienen un aspecto poliquístico. Y aquí es donde quiero profundizar un poco. Lo que me corresponde en este video explicarles con mayor detalle es el aspecto poliquístico en los ovarios, ya que es lo que hago en mi práctica diaria, realizar ecografías transabdominales y transvaginales en búsqueda de esta patología. Bueno, lo primero que le aclaro a mis pacientes cuando vienen al centro radiológico para hacerse un estudio ginecológico en busca de un ovario poliquístico es que desde el punto de vista radiológico, yo como médico radiólogo, puedo decir que los ovarios tienen un aspecto poliquístico. Yo no puedo decir que la paciente tiene un síndrome del ovario poliquístico. ¿Por qué? Porque yo desde la ecografía voy a medir el volumen ovárico, voy a contar el número de folículos, voy a describir el aspecto de distribución de esos folículos y cómo está el ovario. Yo puedo decir que efectivamente son unos ovarios grandes, aumentados de tamaño, más de 10 centímetros cúbicos y que tienen más de 12 folículos, pero ese sería solo uno de los criterios de Rotterdam.
Le corresponde ya al médico ginecólogo, al endocrinólogo o al internista que esté tratando a la paciente definir si cumple los otros dos criterios, es decir, que tenga efectivamente alteración del ciclo menstrual y que además tenga un hiperandrogenismo. Entonces, en mi práctica diaria veo todo espectro de pacientes y esto es muy importante, que el síndrome del ovario poliquístico no todas las mujeres tienen el mismo aspecto o el mismo fenotipo. Hay mujeres que simplemente tienen un hiperandrogenismo bioquímico, no tienen ningún síntoma de androgenización en su cuerpo, tienen una piel limpia, no tienen acné, no les sale vello facial, no se les está cayendo el cabello y pueden tener un hiperandrogenismo bioquímico y a su vez tener los ovarios poliquísticos. Por eso es tan importante que el radiólogo, nosotros los radiólogos, los médicos especialistas en imágenes diagnósticas, definamos los ovarios como con aspecto poliquístico, pero en ningún momento decir que tiene el síndrome. Y en esto soy muy claro con las pacientes, les digo, entonces doctor, ¿tengo síndrome del ovario poliquístico? No, desde la ecografía yo puedo decir que cumple uno de los criterios y que ya le corresponde al médico tratante, al médico solicitante del estudio, confirmar los otros dos criterios que son la alteración del ciclo menstrual y el hiperandrogenismo, que puede ser clínico o bioquímico. Entonces, quiero que quede clara esa parte, el papel de nosotros como radiólogos o como médicos especialistas en imágenes diagnósticas y es definir el aspecto de los ovarios y ya, de hecho yo en mis informes coloco, cuando veo estos ovarios con estas condiciones, más de 10 centímetros cúbicos y más de 12 folículos en al menos uno de los ovarios, digo ovarios con aspecto poliquístico, se recomienda correlacionar con niveles séricos de andrógenos o de esteroides sexuales para confirmar hiperandrogenismo bioquímico. Entonces, esa es como mi recomendación, tratando de orientar al médico tratante de que no puedo diagnosticar el síndrome como tal, pero sí puedo decir que cumple al menos uno de los criterios y ya le corresponde al médico tratante corroborar los otros criterios. Y otra pregunta muy frecuente que me hacen las pacientes es ¿por qué se me ha producido esta enfermedad? ¿Por qué tengo ovario poliquístico? Bueno, en realidad no hay consenso definitivo sobre la etiología concreta del síndrome del ovario poliquístico. Lo que se sabe hasta ahora es que es una patología multifactorial en la que influyen la herencia, los hábitos alimentarios, factores endocrinológicos, entre otros. ¿Qué les digo yo a las pacientes? Y cuando les digo, y es muy casual, que cuando, por ejemplo, va un adolescente y va en compañía de alguno de sus padres, generalmente la madre, le digo al final de la ecografía, les digo, efectivamente hay unos ovarios con aspecto poliquístico y tan pronto digo esa palabra, la mamá de la paciente dice, sí doctor, yo también tuve síndrome del ovario poliquístico. Entonces, y de hecho está descrito en la literatura, hay un patrón hereditario, hay una influencia genética sobre el desarrollo de esta patología. Ese sería un factor. Hay otros factores y de eso se está hablando mucho también en la literatura, es qué tanto influye nuestros hábitos alimenticios, nuestra práctica de ejercicio, si somos sedentarios o no, para el desarrollo de las alteraciones metabólicas que inducen al síndrome de ovario poliquístico. En este caso yo quiero recomendar a un colega colombiano, el doctor Carlos Jaramillo, tiene un video espectacular donde explica qué tanto nuestros hábitos alimentarios y de comportamiento influyen en el desarrollo del síndrome del ovario poliquístico. Se lo recomiendo, voy a dejar un link en la descripción por si quieren visitarlo. Es altamente recomendado, de excelente calidad, para que lo vean después de ver este video. Y bueno, hay otros factores que podemos llamarlos idiopáticos en los que pues no tenemos el conocimiento pleno de por qué se produce esta patología y no en todas las mujeres. Sin embargo, la fisiopatología, la explicación que conocemos y más amplia aceptada del síndrome de ovario poliquístico es más o menos la siguiente. La mujer empieza a secretar por factores, como les digo, genéticos o alimentarios, altas concentraciones de una hormona que produce la glándula hipófisis que se llama hormona luteinizante. Esta hormona es una hormona que normalmente produce la mujer, pero en las pacientes con síndrome de ovario poliquístico la produce, hace unos pulsos muy amplios y muy frecuentes y
termina estimulando unas células de los ovarios que producen andrógenos como tal. Y esto explica ese paso hacia la producción de andrógenos en una cantidad elevada anormal. A su vez, al mismo tiempo o tal vez por el mismo efecto de los andrógenos, se empieza a dar una resistencia a la insulina periférica, una resistencia periférica a la insulina, que quiere decir que aunque la paciente no tenga un déficit de insulina, la insulina no está haciendo efecto. Entonces empieza a presentar ciclos de hiperglicemia y en esos ciclos el páncreas dice, bueno, no estoy produciendo suficiente insulina y empieza a secretar insulina en grandes cantidades, es decir, empieza a hacer hiperinsulinemia. La hiperinsulinemia más la producción elevada de LH, que es la hormona luteinizante, estimulan aún más la producción de andrógenos y se va formando un círculo vicioso. Los andrógenos a su vez producen resistencia a la insulina y va aumentando más. Y eso explica por qué hay un síndrome metabólico como tal en la paciente con el síndrome del ovario poliquístico. Esos niveles elevados de andrógenos que está produciendo el ovario por acción ya sea de la insulina, ya sea de la LH, de la hormona luteinizante, son los responsables de que no haya ovulación o que sea una ovulación irregular, y a su vez esto es la causa de la infertilidad que presenta la paciente. Son los causantes de que la paciente tenga manifestaciones de androgenización, como les decía, la pérdida del cabello, que es la alopecia con un patrón masculino, el acné y el hirsutismo, ese vello facial que empieza a crecer. También son responsables de otras manifestaciones que no hemos hablado hasta ahora, y es la obesidad, y una obesidad muy característica es una obesidad con patrón masculino. Los hombres, por ejemplo, cuando hacemos obesidad es una obesidad más centrípeta, una obesidad más del abdomen, una obesidad que es mucho más peligrosa desde el punto de vista cardiovascular. Y también esa hiperandrogenización y esa hiperinsulinemia producen otras manifestaciones como son en el metabolismo, como son la elevación de las LDL, que es el colesterol pues más malo, los triglicéridos y una elevación del colesterol bueno, que es el HDL. Y a su vez muchas manifestaciones endocrinológicas. Les recomiendo mucho también que en el video que les mencioné hace ratico del doctor Carlos Jaramillo, el papel que tiene y del que se está hablando de la microbiota en el desarrollo del síndrome del ovario poliquístico. Como les digo, es una patología que se está empezando a conocer. Entonces, hasta aquí un poquito de la fisiopatología. Ya en el tratamiento, ¿qué va a hacer el endocrinólogo? Va a empezar a manejar todas estas cosas. Va a mirar qué es lo que está produciendo tanta LH en la hipófisis, va a mirar cómo maneja la resistencia periférica a la insulina, y ahí es donde empiezan estas pacientes a ser tratadas con metformina. Si alguna de ustedes está viendo este video, ya tiene el síndrome del ovario poliquístico diagnosticado, probablemente uno de los medicamentos que estén recibiendo es la metformina. Si la paciente, por ejemplo, el interés principal es quedar en embarazo, pues se van a manejar todos estos ciclos de LH, FSH para que pueda volver a tener ovulación. Si además tiene problemas cosméticos con el hirsutismo y el acné, se podrían utilizar algunos medicamentos que se llaman antiandrógenos, que generalmente vienen en los anticonceptivos, para contrarrestar el efecto de los andrógenos y evitar esos efectos. A su vez, y esto pues también lo explican otros médicos funcionales mucho mejor, es el ejercicio, la dieta, el manejo de la flora intestinal y bueno, todas estas cosas que influyen indirectamente o directamente en el síndrome del ovario poliquístico. Bueno, esto es lo que quería explicarles hasta hoy del síndrome del ovario poliquístico. Quiero pues dejar claro el papel del radiólogo o del médico especialista en imágenes diagnósticas que está haciendo la ecografía. Se me olvidaba algo antes de terminar, es cuándo realizar una ecografía transabdominal o cuándo realizar una ecografía ginecológica transvaginal. Pues básicamente la respuesta a esto está en la paciente, si ha iniciado o no vida sexual. Se optará por una de estas opciones. Obviamente, si es una paciente virgen que no ha iniciado vida sexual activa, pues lo que se hace es una ecografía ginecológica transabdominal. Se le pide a la paciente que llene vejiga y a través de la vejiga la utilizamos como ventana acústica para insonar sobre el útero y sobre los ovarios, y vamos a tener una percepción más o menos adecuada, al menos para
medir los volúmenes y cuantificar los ovarios. Sin embargo, la mejor vía, si la paciente ya inició vida sexual reproductiva, la mejor vía es una ecografía ginecológica transvaginal, porque nos va a dar mucho más detalle, nos va a permitir contar los folículos y descartar otras patologías que vamos a ver. ¿Qué vamos a ver en esa ecografía? El útero, el endometrio, los ovarios, los folículos, si presenta quistes, si presenta masas, si presenta líquido libre en la cavidad pélvica, entre otras cosas. También podemos hacer valoración Doppler de todas estas estructuras, que es el Doppler es la circulación la valoración de la circulación o del flujo venoso y arterial. Básicamente es eso, espero que les haya gustado este video. Si llegaron hasta aquí es porque les gustó y bueno, lo que les pido a cambio es que se suscriban, que nos regalen un like para que el algoritmo empiece a recomendar más este video y que toquen la campanita, que activen la campanita de notificaciones para que cada vez que montemos un video ustedes sean los primeros en enterarse del nuevo contenido. Muchas gracias por la atención y nos vemos en el próximo video.